Estación C en Twitter, en Instagram también nos pueden seguir como la Estación del Cielo perfil, nos pueden seguir a través de Facebook, donde tenemos el perfil y el fanpage de la Estación del Cielo, y también tenemos el fanpage de Jóvenes con Propósito, donde subimos videos, subimos información acerca de los programas. Estamos saludando en este momento, chicos, miren la cámara, a los jóvenes que están allí a través del Facebook. Ya les cuadro acá, primera, yo les digo, para que ustedes todos se puedan ver. Allí, ahora sí. Juan Felipe, córrete un poquito para acá, para que puedas salir en la cámara. Yo creo que deberías hacerte en el micrófono de Pipe al lado. No, bueno, Pipe acá y Juan Felipe ahí, para que puedan salir todos y estar ahí en la cámara. Bueno, yo quiero, Pipe, que lo tengo aquí al lado izquierdo. Pipe, dirígenos en oración. Para la próxima semana hacemos el devocional hoy, porque tenemos un evento y yo sé que algunos tienen que salir, entonces hoy no lo vamos a hacer el devocional, pero sí vamos a estar en oración para introducir el programa. Ok, damos la bienvenida a los jóvenes con propósito de la Estación del Cielo, a la mesa de trabajo, al profe Álvaro. Encantado de estar otra vez aquí en la mesa de trabajo de jóvenes con propósito, www.laestaciondelcielo.com. Yo les invito a todas las personas que nos están escuchando que por favor por este momentico cerremos nuestros ojos, que entremos en este tiempo de reverencia para orar al Señor. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde, Dios. Te bendecimos, Espíritu Santo, porque tú eres Rey, tú eres Santo, tú eres poderoso, tú eres digno de toda gloria, de toda honra, de todo poder, de toda exaltación, Señor. Hoy desde aquí, desde la Estación del Cielo, Señor, desde aquí, desde este programa Jóvenes con Propósito que tú has consagrado, Señor, para tu ministerio, para ti, para tu servicio, Señor. Elevamos una oración y bendecimos al equipo de trabajo, bendecimos la Estación del Cielo, bendecimos a cada uno de los oyentes que están conectados con nosotros. Te damos gracias, Rey, porque tu palabra se ministra en este lugar. Y te pedimos, Señor, que este programa no sea un programa más, sino que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que esa palabra llegue y nos transforme, Dios. Te bendecimos, Rey. En el nombre de Jesús te damos gracias y que sea tu Espíritu Santo cambiando la atmósfera de este lugar y de cada uno de donde ustedes nos están escuchando. Amén. Amén. Estamos en Jóvenes con Propósito a través de www.laestaciondelcielo.com. Jóvenes con Propósito. Y recuerden que el tema que tenemos para el día de hoy es Identidad 2.0. Me llamó mucho la atención ese 2.0 y ahí estuve investigando. Tengo aquí a Luis Miguel. Luis Miguel, Dios te bendiga. Amén, hola Álvaro, ¿cómo está? Y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de la Estación del Cielo y a nuestros seguidores del programa Jóvenes con Propósito. La verdad me alegra estar nuevamente aquí en el programa y bueno, estar aquí pasando un rato agradable con todos los compañeros de la mesa de trabajo. Allí están las cámaras, saludemos chicos, démosle la bienvenida a todos nuestros ciberoyentes. Ahora este es el 2.0 de... Este es el 2.0. Sí. Está aprendiendo Álvaro. Claro, no, me llamó mucho la atención y esto es un término de los jóvenes mileniales como lo son ustedes. ¿Qué significa el 2.0? Y el 2.0 significa el avance, el desarrollo, la segunda fase de la web, de la internet. Porque la primera no se podían mandar fotos, la primera era muy limitada en cuanto a su capacidad y ahora podemos mandar fotos, videos, tenemos celulares con todos los juguetes. Laurita, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la mesa de trabajo. Ay, Esa Dios. mucha voz, ¿no? Potente. Álvaro siempre me daña como la inspiración. Yo empiezo así toda... No, Dale, no. Laurita. Ella viene motivada. Muy inspirada contenta. por Pero nuestro que Dios. no, yo quiero saber por qué. No, nuestro Dios es hermoso. Amén. Muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Espero que este programa sea de muchísima bendición para todos ustedes. Vamos a tratar un tema muy importante y creo que para los jóvenes es fundamental. Así que pendientes. Juan Felipe. Muy buenas Pipe. tardes. Pipe, bien. Volví. Sí, porque estabas en la biblioteca, ¿no? Ahí vimos unas fotos. Sí. Juicioso, me alegra mucho. Laurita que le Está encanta. bien. Claro, sí. Bueno, Sí, yo sé que todos leemos aquí, sobre todo Laurita. Hoy te mandé, ¿sí viste esa imagen? Muy buena esa imagen. ¿Qué era lo que decía Laurita, te acuerdas? Por acá la tengo. Para el viaje, como algo así, ¿no? Muy Tremendo. bonita, la verdad. Juan Felipe, bien en la academia, ¿no? Sí, muy bien. Ahí vamos poco a poco y bien. Me alegra muchísimo. Feliz de Para estar acá. viajar lejos no hay mejor nada que un libro. Y además que cada libro dice una frase, ¿no?
para viajar, uno, ¿cierto? Exacto. Chéverísimo. Creo que coincidimos con eso, ¿no? Totalmente. ¿Qué te estás leyendo ahora? Ay, no, no puedo decirlo. Oh. Me van a hacer bullying. No, ya lo vimos. Me van a Es hacer acerca del bullying, Miguel, noviazgo. y ya le vi la cara, entonces no. Es no, acerca no, no, del no. noviazgo. Pero ¿por qué será que Cami estará tocando estos temas y profundizando No, pues, no, en no, los no, muy es libros? Miguel interesante. el que El me que está pone. haciendo caras acá, Sí, no, no. Luis Miguel. Luis Ya, Miguel. él permanece callado porque sabe que si escupe bullying solamente. Bueno, Laurita, ¿cómo hace en la U? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, muy contenta. Pipe, ¿en la U? Bien, ya iniciamos esta semana y ya nos comenzaron a presionar. Ya comienzan a mandar los porcentajes y todo el mundo ya se descontrola. ¿Cómo vas con la profesora Marta? Bien, bien. Sí, todo ¿cómo te va fue en muy bien, la gracias a Dios. exposición? Bien, gracias a Dios todo fue muy Ay, bien. yo La te lo profesora, pues no tuvo ningún inconveniente. Igual iniciamos a las 7 de la noche, entonces tuve tiempo como de llegar a la exposición y a llegar Ah, a bueno, todo. me alegra mucho. Luis Miguel, los micrófonos son tuyos. Uf, bueno. Mucha responsabilidad. Como Álvaro lo decía, tenemos un tema espectacular. Yo creo que empezando con ese título, Identidad 2.0. Como bien Álvaro lo decía, 2.0 dícese de lo que es un avance. Dícese de lo que es un tema más allá, una mejoría de lo que ya venía siendo. Y entonces vamos a empezar a tocar este tema frente a la definición de identidad y a cómo vemos ese tema de la identidad hoy. Porque podemos ver diferentes cuestiones acerca de la identidad. ¿Es posible hablar de una identidad en Cristo? Y si es así, ¿qué son sus características según la Biblia? ¿O cuál es esa mejoría de esa identidad de la que ya hemos sido, de la que ya somos, pero cuál es esa mejoría que poco a poco venimos afrontando? ¿O cuál es la realidad de la identidad en Cristo en las nuevas generaciones? Incluso tenemos un pequeño debate entre nosotros aquí que sería la identidad de Cristo o la identidad en Cristo o identidad cristiana. Entonces yo creo que es un tema para alimentar diferentes posiciones y generar una posición, digámoslo, de manera en común, a pesar de que todos tengamos unos pensamientos diferentes. Pero yo creo que podemos alimentar un pensamiento en común como para llegar a los diferentes jóvenes con propósito que están escuchándonos el día de hoy en nuestro programa. Entonces yo quisiera empezar frente a ese tema de identidad. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo definimos ese proceso de identidad? Y cuando hablo de identidad estoy hablando de una manera general, no solamente estoy hablando de esa identidad cristiana o identidad en Cristo, sino que estoy hablando de esa identidad que todos tenemos. Y hoy como jóvenes, o hoy como las nuevas generaciones, ¿cómo están definiendo su identidad? ¿Ustedes qué creen, muchachos? Creo que la identidad es algo característico de cada persona que nos identifica y que nos hace diferentes del otro. Cuando yo veo mi identidad y es en la cual yo me reconozco quién soy yo, valoro quién soy yo, porque ese es el tema con algunas personas que no se reconocen, no se valoran y por eso andan buscando en otros lugares su identidad, andan buscando en personas, en cosas, su identidad. Cuando yo me reconozco, cuando yo sé quién soy yo, cuando yo reconozco cómo me hizo el Señor, de allí parte mi identidad. Bueno, profe, y la mesa de trabajo, creo que me gusta remitirme mucho a la etimología de las palabras, ¿sí? Identidad viene del latín identitas, que es la raíz, los rasgos, ¿sí? Y es importante saber cuál es mi raíz, ¿sí? En medio de la cultura en donde hemos crecido nosotros, ¿sí? Porque ahorita, si ponemos a pensar, nuestra generación se ha venido fundamentando en las generaciones pasadas, ¿sí? Y de esas generaciones pasadas se ha ido alimentando la identidad de esta nueva generación, ¿sí? Cabe preguntarnos si esa identidad que se ha construido ahora es conforme a lo que Cristo nos dejó, ¿sí? Porque, como lo decía el profe, son esas características que nos identifican, ¿sí? El profe no tiene los mismos comportamientos que tengo yo, ni tiene, ni por ejemplo aquí Luis Miguel, Laura, Pipe, pero sí hay algo en común que se nos ha entregado a todos nosotros y es lo que queremos compartir hoy, ¿sí? Y es esa identidad en Cristo, saber cuál es mi identidad en Cristo, saber cuál es mi posición en Cristo y saber cuál es mi lugar en Cristo.
Así es la identidad. ¿A quién interrumpí por ahí? Dale. La identidad es todo un sistema de valores, de creencias, de rasgos, de actitudes. Es lo que es sencillo, es lo que nos diferencia de otra persona. Cada persona tiene su propia identidad. Exactamente, sí. Es nuestra forma de pensar, digámoslo así, nuestra forma de actuar, hasta de vestirnos, ¿no? Porque Sí. pues ahí, Sí, ahí sí, se ve correcto. nuestra identidad también, en cómo nos vestimos, en cómo actuamos y etcétera. Bueno, teniendo en cuenta eso, entonces, Laurita, ¿es posible hablar de una identidad en Cristo? Una identidad 2.0. Venimos diciendo eso. Tenemos una identidad, ¿cierto? Marcada, que es lo que somos cada uno de Sí, nosotros. sí. Ahora, ese 2.0 vendría a ser la identidad en Cristo. ¿Es posible hablar de una identidad en Cristo y cuáles son sus características si así lo son según la Biblia? Así es. Bueno, primero que todo, Alvarito, ¿sí se está escuchando, Miguel? Es que no lo escucho acá. Ponete Sí, los audífonos. sí, yo- Sí, lo Yo no escuchamos y no que escuché. está hablando. Bueno, Esto sí es lo de mi- escuché. es Viene, mi viene hablando así audífono. todo. Sí, así, todo serio. Todo con sueño. Todo pausado, todo. Bueno, primero que todo, si usted tiene su Biblia en casa, vamos a abrirla en Corintios, segunda de Corintios 1:22. Esta dice, Él nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón. Desde este versículo, Él nos está diciendo que todos tenemos una identidad que debemos conservar, que debemos guardar y que se fortalece en Cristo. Si quiere, también lo comprueba con Gálatas 2. Eso significa que desde el principio de la creación, desde que Jesús tuvo la gran idea de formarnos, desde ahí nosotros nacemos con una identidad, crecemos con una identidad y de hecho formamos nuestros propios ideales, nuestros propios sistemas de valores, pero todo está porque comenzamos a creer en lo que Dios nos dice. Desde que comenzamos a creer en lo que Dios nos dice, estamos creando nuestra propia versión de nuestra identidad. Es lo que nosotros pensamos, lo que nos hace nuestros, o sea, nuestros pensamientos. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no estamos definidos solamente por sentimientos o por opiniones o circunstancias, sino que tenemos una marca divina y una situación que marcó la existencia y partió la historia en dos, que fue la muerte de Jesús en la cruz. ¿Y eso qué hizo? Eso nos hizo más suyos, nos hizo más de Él, hizo que fuéramos su propiedad, de que no solamente tuviéramos una identidad de creencias y valores, sino que también supiéramos que también nosotros le pertenecemos a Dios y que esa debe ser nuestra identidad, nuestra marca, lo que nos distingue de otras personas. No sé si ustedes han visto que generalmente las personas se colocan cadenas con cruces, manillitas que tienen una cruz y para ellos esa es su identidad. Es lo Los que, tatuajes. es lo que muestra o refleja su identidad. El cabello largo, el cabello corto. Todo, es que todo, así como decía Pipe, hasta la ropa. Tú estás definido por Dios y solo para Dios. Él te identifica como propio. La cosa es, y aquí es donde viene el problema, es que nosotros a veces nosotros mismos ni siquiera sabemos quiénes somos. Exactamente. No nos conocemos ni siquiera nosotros mismos. Pretendemos conocer al vecino, al hermano, al primo, al tío, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros mismos no reconocemos el valor y la importancia que tuvo lo que hizo Jesús en ese madero. Creo que a veces la rechazamos o decimos, ay, qué bonito, y solamente cuando vemos la pasión de Cristo es que como que, qué fuerte. Pero de resto no, si lo leemos... En Semana Santa. Sí, o sea, como que, es que Jesús murió por mí en la cruz, pero no lo tomamos en serio, cuando esa debería ser nuestra identidad y lo que debería ser el símbolo de nosotros, como el sello de nosotros. Yo creo que algo que marca a cualquier cristiano es ese momento. Ese momento rompe los esquemas porque es en ese momento el que él dice, tú eres mío, yo te estoy comprando con mi sangre preciosa, no hay otra persona en el mundo que pueda hacer esto. De hecho, mi papá dice siempre esto y es que tú puedes tener amigos, familia, pero ninguno se va a ir a enterrar contigo cuando tú mueras, ninguno va a pagar el precio que pagó Jesús. Así que nuestra identidad en Cristo debe estar marcada primeramente por eso que sucedió en la cruz. ¿Alguna otra opinión, Álvaro? Bueno, yo voy a decir algo cortico para que entre Pipe. Y entraste en el tema de la imagen y semejanza del Señor. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza, y ya lo hemos dicho varias veces y lo hemos explicado, de que pues se pierde con la caída
en el huerto del Edén, pero con Cristo se vuelve y se retoma, como tú lo dijiste acertadamente, en la cruz del Calvario. Entonces nosotros tenemos la identidad y tenemos una marca, tenemos como esa huella digital como lo teníamos en la imagen, que la huella, recuerden que la huella digital no hay dos iguales en el mundo. No existe otra Laura Camila, no existe otro Juan Felipe, no existe otro Luis Miguel, no existe otro Felipe Ocampo, no existe otro Álvaro Domínguez en el mundo, porque Dios nos hizo únicos. Y hay algo que sí es en común, y es que nosotros, como tú lo dijiste, tenemos la identidad de Cristo. Y si nosotros tenemos la identidad de Cristo, porque como tú lo decías acertadamente, Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, pues nosotros debemos vivir conforme a las cosas del Señor y no a las cosas del mundo, ¿no, Pipe? Sí, profe, pues estamos muy conectados con el pensamiento porque justamente me iba a remitir al principio, sí, cuando el Señor dice que Él nos ha creado a imagen y semejanza. Y me iba a remitir al lugar de la caída, porque cuando el ser humano cae, cuando Adán y Eva toman la decisión de desobedecer a Dios, ocurren un momento y ocurre esto, ocurren 4 rupturas: la ruptura del hombre con Dios, la ruptura del hombre con sí mismo, la ruptura del hombre con los demás y la ruptura del hombre con el entorno. Sí, con el ecosistema. Exactamente. ¿Y eso a qué se refiere? A toda la identidad que el Señor había forjado en el hombre antes de la caída. Sí, en esos 2 primeros capítulos que el Señor le dice: tú eres a imagen y semejanza mía. ¿Sí? Porque ahorita hay muchas personas que no pueden vivir en esa nueva identidad en Cristo. Así en 1 Corintios nos diga que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sí, porque, listo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, recomponemos nuestra relación con el Padre, pero no comenzamos a tratar con esa fractura interna que tiene el ser humano consigo mismo. Sí, que es esa segunda ruptura. 1 Corintios 15:45 dice que el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el segundo hombre fue hecho espíritu vivificante. Y es una verdad que tenemos que comenzar a interiorizar, ¿sí? Que no es la conexión con el alma, sino que es la conexión con el espíritu lo que nos va a permitir vivir el día a día, no a la imagen de la tierra, sino a la imagen de Cristo. Cuando comenzamos a entender esto, vamos a encontrarnos quiénes somos nosotros mismos y vamos a comenzar a conocer al Padre. Muy bien, el Señor Jesús lo dice en Juan 14, cuando le dice a los discípulos: no se angustien, confíen en mí, que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí dice 3 cosas importantísimas. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está buscando un camino para conectarse con Dios. Y todo esto radica en su identidad, porque la identidad del ser humano, como lo dice Eclesiastés 3:11, nuestro corazón, todo el corazón de los seres humanos está impregnado por la eternidad de Dios. Así que así estemos fuera de esa cobertura de Dios, siempre vamos a tener una inclinación de buscar conectarnos con ese ser superior. Sí, que por eso es que salen muchas culturas, muchas religiones, perdón. Sin embargo, Jesús es nuestro camino. Jesús es esa verdad que nos lleva a conocer íntimamente al Padre, ¿sí? Y es la vida que nos vuelve a, como lo dice aquí 1 Corintios, a conectar en el espíritu con ese espíritu vivificante que nos dejó el Señor Jesús cuando se fue, y que en Hechos 1:18 dice que nos ha llenado con poder. Sí, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo me van a hacer testigos. Esa importancia de ser testigo, porque cuando yo soy testigo es porque conozco y sé quién soy y sé quién es Cristo. Qué interesante. Vamos con música y regresamos. Vamos con una canción que yo sé que les gusta. Yo no sé si ya la hemos puesto aquí. Es de Ale Zurdo y se llama Fue por mí. ¿Les gusta? Y no me avergüenza. ¿Te gusta, Laurita? Mucho. Bueno, vamos en Jóvenes con Propósito con esta canción de Ale Zurdo, que yo creo que tiene que ver con el tema de la identidad. Fue por mí, aquí a través de la estación del cielo.com. En la estación del cielo. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Fue por mí. Y no me avergüenzo, fue por mí. Que la vida viste, fue por mí.
que no hay miedo ningún. Dale, grita fuerte que se escuche en la moon. De agua viva aquí tengo un lagún. Si no ves la bendición, dale zoom, zoom. Amigable, confiable, adorable, palpable, agradable, admirable. Dios inigualable, imparable, sensible a la voz del que hable. Elogiable, saciable, bueno y razonable. Tocable, curable, notable, estable. Tu amor perdonable, yo siendo culpable. Amable, indudable, incuestionable. Palabra durable, siempre edificable. Sigo el camino de la vida que me lleva a encontrarme con mi verdadero amigo. Sigue, no me paro, solamente en el paro. No tengo temor alguno porque Dios está conmigo. Cántalo, grítalo, alza tus manos. No te avergüences de tu soberano. Digan lo que digan todos los seres humanos. Dilo fuertemente, soy cristiano. Y no me avergüenzo de por mí, que la vida diste fue por mí. Y no me avergüenza hablar de ti, pues permaneciste fue por mí. Y no me avergüenzo de por mí, que la vida diste fue por mí. Y no me avergüenza hablar de ti, pues permaneciste por mí. Atención, presten mucha atención a lo que diré a continuación. Para los que dicen y que somos aburridos, es que todavía no han visto un cristiano en acción. So, sáltalo, grítalo, cántalo, exhíbelo, gózalo, síguelo, vamos, demuéstralo. Que no sea solamente lo que dice, que la gente te lo crea cuando te vea viviéndolo, creyéndolo, aplicándolo. Y no solamente hablándolo, lo que predicas haciéndolo con tu vida, enseñándolo. Sigo el camino de la vida que me lleva a encontrarme con mi verdadero amigo. Sigue, no me paro, solamente en el no paro. No tengo temor alguno porque Dios está conmigo. Cántalo, grítalo, alza tus manos. No te avergüences de tu soberano. Digan lo que digan todos los seres humanos. Dilo fuertemente, soy cristiano. Y no me avergüenzo de por mí, que la vida diste fue por mí. Y no me avergüenza hablar de ti, pues permaneciste fue por mí. Y no me avergüenzo de por mí, que la vida diste fue por mí. Y no me avergüenza hablar de ti, pues permaneciste por mí. Salvación, redención, bendición, protección. Todo eso me diste en tu resurrección. Dirección, convicción, libre de mi prisión. Sí, sí, completamente me cambió y nada me separa, no. Créelo, vívelo, súbelo, dile. De ese gran amor, de ese gran amor. Sí, sí, completamente me cambió y nada me separa, no. ¿Por quién? Fue por mí, y no me avergüenzo de por mí, que la vida diste fue por mí. Y no me avergüenza hablar de ti, pues permaneciste fue por mí. Y no me avergüenzo de por mí, que la vida diste fue por mí. Y no me avergüenza hablar de ti, pues permaneciste por mí. En la estación del cielo. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Regresamos a Jóvenes con Propósito a través de la Estación del Cielo y estamos hablando de Identidad 2.0. Si usted tiene alguna opinión, si usted quiere decir algo, pues nos puede enviar un mensaje a través del Facebook, los que están conectados allí, a través de la página, o nos mandan un audio a través de el 313-764 WhatsApp, 313-764-0417, 313-764-0417. Luis Miguel. Bueno, por aquí Está en dando Facebook gallina nos por ahí. está Póntelos, saludando el profesor Javier Barco. Oh, Nos Javier. dice, saludos Álvaro y Luis Miguel. Luis Miguel ya leyó, sí, profe, ya leí para el día de mañana, entonces allá nos veremos. Profe, en tiene una clase cara que no ha leído todavía. Él la está es que con viendo. él estamos viendo teología del Antiguo Testamento. Oh, interesante. Entonces estamos ahí en ese momento. Muchos saludos, profesor Barco, y pues estamos aquí en un tema. Profe, si puede usted ayudarnos allí por medio de un comentario frente al tema de identidad en Cristo. Ya usted verá si nos puede colocar un comentario acerca o relacionado con el tema. Y vamos ahí con lo otro. Juan Felipe, cuéntanos,
¿Cuál es la realidad de la identidad en Cristo en las nuevas generaciones? La realidad, personalmente, pues, poniéndome a pensar en lo Hágale, en lo de tranquilo. ahora, por decirlo así, Sí, en lo de ahora, apaguen es que hay una juventud muy confundida, el lo audio diría yo. que se nos repite. Hay una juventud que se está yendo es por otras cosas, se está yendo es por moda, se está yendo por sentimientos, por otras cosas que no son de Dios. Se está como desviando del camino. Entonces es una situación muy complicada porque en realidad estamos perdiendo nuestra identidad, la identidad que Dios nos ha dado en su palabra, por modas, por sentimientos, por muchas otras cosas. Entonces la identidad de los jóvenes en este ahora está un poco desviada, se podría decir así. Algo que me llama mucho la atención respecto a este tema es que el mejor ejemplo que tenemos es a Jesús. Y Jesús era una persona que tenía claro lo que era, tenía claro lo que tenía que hacer, hacía lo que tenía que hacer sin que se lo pidieran. Era una persona que tenía las cosas claras, sabía exactamente para qué estaba destinado, cuál era su misión, sabía exactamente cuál era la gran comisión, sabía todo eso a la perfección. Entonces, ¿por qué nosotros no aprender del mejor ejemplo que podemos tener, que es Jesús? Y aprender esas cosas de él, aprender a saber quiénes somos, por qué somos lo que somos, reconocer lo que pasó en la cruz del Calvario y hacer lo que tenemos que hacer sin que nos estén diciendo, vea, acuérdate que tienen que hacer tal cosa. No, porque es que nosotros, si tenemos una identidad en Cristo, tenemos que tener claro lo que tenemos que hacer en cuanto a la gran comisión, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestra familia, con nuestros amigos. Yo creo que hay que entrar a preguntarnos algo, ¿no? ¿Cuántos de los jóvenes o de las personas que hacen parte del pueblo de Dios han tenido una conversión real en Cristo? ¿Sí? Porque si no entramos a tocar ese punto, pues nos va a quedar bastante complejo hablar de la identidad. Sí, claro. ¿Cuántas personas realmente han sido conversas, han entregado su vida a Cristo y han nacido de nuevo? ¿Sí? Porque hay una realidad. Hay muchas personas que no han entregado su vida a Cristo, ¿sí? Que pueden llevar mucho tiempo asistiendo a una iglesia, que pueden llevar mucho tiempo operando en un ministerio, pero que no han tenido una conversión real, ¿sí? Y si yo no tengo una conversión real, pues no voy a ser sellado, como tú lo hablabas ahorita ahí en 1 Corintios, en 2 Corintios, por las arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a venir a habitar en mí. Ahora, si yo ya soy converso, yo tengo que entrar a mirar qué fracturas hay en mí que no me están permitiendo actuar conforme a lo que el Señor me está diciendo en su palabra, ¿sí? Porque si el Espíritu Santo habita en mí, cuando yo cometo algo que va en contra de Él, yo me voy a sentir muy mal. ¿Cuántos se han sentido mal por eso? Yo creo que todos nos hemos sentido muy mal, claro, cuando hemos actuado en contra de lo que quiere el Señor, ¿sí? Ahora, hay otro punto que tenemos que entrar a valorar, en la identidad completa en Cristo, porque hay personas que tienen una identidad a medias en Jesús. ¿Por qué? Porque no lo han entregado todo. Y nos convertimos muchas veces como en el joven rico. ¿Sí? El joven rico llega y le dice, Señor, yo cumplo con eso, yo cumplo con esto, pero cuando el Señor le dice, entrégame tu tesoro, él se va. Porque está a medias. ¿Sí? No han entregado absolutamente todo. Por eso me gusta mucho la actitud de Pablo, porque Pablo entendió completamente el mensaje de Cristo. A pesar de que Pablo no caminó con el Señor, recibió mucha más revelación, porque él se negó a sí mismo para poder entrar en esa identidad plena en Cristo. Lo mismo nos dice el Señor Jesús: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Y recordemos que la cruz significa muerte, y ahí es donde debe radicar nuestra identidad, como dice Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Crucificado estoy juntamente con Él. ¿Cuántos pueden decir esto realmente? Genuinamente, yo, ¿cuándo me puedo levantar y decir estoy crucificado juntamente con Cristo? Genuinamente y en una verdad que yo pueda decir, yo soy un sacrificio vivo, yo soy un sacrificio santo, yo soy agradable a ti, Señor, yo lo quiero hacer. Sí, pero no tomamos en cuenta que hay personas, y que pasa algo, profe y muchachos, que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Fue cautivo en su propia cautividad, porque fueron necios. Cuando escucharon la voz del Señor, endurecieron su corazón. Entonces yo creo que tenemos que entrar a profundizar en estos temas para
mirar a ver si en realidad, primero, yo he sido converso, sí he entregado mi vida a Cristo, porque si no, pues cómo voy a construir una identidad. Segundo, si yo ya soy converso, mirar a ver cuáles son esas fracturas, son esas inclinaciones que no me permiten construir esa identidad plena en Cristo, ¿sí? Y lo tercero es, si yo soy consciente de esto, pero el Señor me está pidiendo que me niegue a sí mismo y yo no lo estoy haciendo, pues creo que ya viene por mí, porque muy bien el Señor lo dijo, yo no he venido a juzgar, yo he venido a salvarlos, pero mi palabra sí los va a juzgar. Para mí la realidad de la identidad en Cristo, o sea, tiene mucho de lo que han dicho. ¿Me estoy escuchando? Sí. Sí, es que yo no lo escucho. Frente a ese tema de la realidad, yo quiero ponerlos a pensar un momento en que hay dos posiciones, y es una posición moderna frente a todo lo que hemos venido hablando, Sí. y hay una posición un poco más allá, que es esa transición o posmodernidad de la que hemos venido hablando en algunos momentos. Resulta que a veces construimos o tratamos de construir identidad desde esa pérdida ya de esos valores modernos, porque esos valores modernos quedaron atrás. Independientemente de que todos nos digan, no, es que yo nací en la modernidad, yo soy moderno, estás viviendo en otra cultura, estás viviendo en otro tipo de sitio, con otro tipo de valores, porque los valores no se pierden, los valores cambian. Entonces, Sí. en ese momento en donde los valores cambiaron, en donde cambió la posición y cambió el pensamiento de las generaciones, hoy estamos diciendo, hagamos identidad o tengamos identidad en Cristo. ¿Desde dónde? ¿Sí? Desde la modernidad, en donde muchos pensamos que viene un tema de raciocinio, pero aparte de eso de experiencia con Dios, pero aparte de eso, o sea, todo lo que viene marcado ya por unas pautas de valores modernos, o realmente podemos construir desde la posmodernidad, por llamarlo de alguna manera, ese tema de la identidad, porque la identidad nos marca, y nos marca dentro de nuestra cultura, o sea, nos marca hacia nuestra propia identidad desde el punto en donde estamos. Entonces yo quiero hacerlos pensar en eso un momento. ¿Será que la realidad es que no hemos podido nosotros notar que de pronto esos jóvenes sí tienen una convicción de Cristo, tienen una conversión a Cristo, pero nosotros los estamos viendo desde los ojos de la modernidad, desde lo que nosotros pensamos que es la conversión en Cristo? A veces pensamos esto, ¿por qué? Porque es que vemos a las personas como si fueran una serie de algo. Entonces decimos, debe ser así y así y así, y así es converso. Pero como no es así, 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 no, él no está converso. Y es una línea muy delgada, y por eso en el cuarto punto hablábamos de un debate de identidad en Cristo o identidad cristiana. Y yo creo que esto nos hace al punto para poder dar como ese paso a este cuarto punto, porque lo que debemos de construir es una identidad en Cristo, no una identidad cristiana. ¿Por qué no una identidad cristiana? Porque una identidad cristiana entonces es, yo solamente escucho música cristiana, yo solamente me coloco ropa cristiana, yo tengo valores cristianos, y nada de lo que yo he dicho aquí es cristiano. La ropa no es cristiana, la ropa es ropa. La música no es cristiana, la música es música. Y los valores tampoco son cristianos. Los valores son valores que se ven reflejados en la Biblia, y son valores bíblicos que tú puedes adoptar y hacer ver una posición en la que Cristo pues ha adoptado ese tipo de valores. Es cierto, la música, la única diferencia entre la música secular y la música cristiana es la letra. La letra. Hay un El ejemplo mensaje. claro. Álvaro del Castillo es vocalista del grupo Nietzsche, cantó Buenaventura y Caney, y cuando se convirtió al cristianismo cogió la misma música y le puso una letra cristiana, y era la misma canción en cuanto a la música, la letra era diferente. Entonces, como decía Luis Miguel, los valores siguen siendo los valores, cambian algunos, hay algunas cosas que por contexto cambian, pero hay algo que nunca cambia, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el mensaje que el Señor nos vino a traer, las enseñanzas de Él. Y nosotros siempre hablamos en las iglesias, siempre hablamos y nos dirigimos hacia los jóvenes, y es el tema del carácter de Cristo. ¿Cuál es mi identidad? El carácter de Cristo. Entonces podemos entrar a los evangelios y poder encontrar cuáles eran esos valores característicos que tenía nuestro Señor. Amor por el prójimo. Era un hombre
que se unía a su grupo, que enseñaba a sus discípulos, tuvo tiempo compartido con él, estuvo 3 años con sus discípulos, ellos aprendieron de él, un hombre que lo vemos con sus sentimientos humanos, igual de todos la Biblia no entra en profundidad, pero vemos que era un hombre que tenía un buen carácter, no se enojaba con facilidad, sí tuvo algunos momentos difíciles cuando los fariseos trataron de atacarlo, pero si ustedes ven, por ejemplo, cuando él está en el Sanedrín y le preguntan acerca si él se denominaba el rey, él calló y solamente dijo, tú lo has dicho. Entonces, un hombre que callaba, un hombre con cordura, un hombre que no hablaba de más, un hombre que hablaba con sabiduría, y podemos ver en los evangelios que cuando el Señor hablaba, las demás personas se maravillaban, ¿no? Entonces, ese es el carácter de Cristo que nosotros debemos tener, ser amables, ser personas de testimonio. ¿Y cómo mostramos el carácter de Cristo? Con los frutos. Son los frutos los que muestran que nosotros tenemos el carácter. Sí, me parece importante nombrar ahorita el tiempo de la posmodernidad en el cual todos estamos sumergidos. Sin embargo, pienso que si en mí no está establecido un fundamento real, yo no voy a poder desarrollar el carácter de Cristo. ¿Sí? Y lo dice el Señor en una ilustración que hace en el hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, pero el hombre sensato que edifica su casa sobre la roca, sí, que es la misma palabra del Señor. Y aquí es necesario preguntarme y preguntarnos cuál es el fundamento que hay en mí y sobre qué yo estoy edificando, sí, porque eso va a construir mi identidad en el Señor o mi identidad a medias en lo que el Señor quiere, sí. Y hay algo muy importante que quiero resaltar ahorita, que Luis hablaba de que no todos estamos producidos en serie, sí, y eso es una realidad. Todos somos diferentes, pero cuando el Señor Jesús da una ilustración en Lucas capítulo 19 y habla sobre las minas, las 10 minas, ahí habla de que a cada una de las personas se le entregó de a una mina, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? A cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, se nos entregó lo mismo. Se nos entregó un mismo espíritu, se nos entregó el mismo amor, se nos entregó la misma compasión, se nos entregó la misma palabra. Sin embargo, hay unos que lo desarrollan más que otros, ¿sí? Dice la parábola que uno multiplicó su mina por 10, otro por 5 y otro no la multiplicó. ¿Por qué unas personas avanzan más que otras? ¿Sí? En esa construcción de identidad en Cristo, y eso radica en mi fundamento. Cuando el rey Ezequías sube al trono a los 25 años, dice la palabra que no hubo ninguno como él antes ni después, porque fue el único que se atrevió a tumbar los lugares altos, a quitar todo lugar de adoración que no honraba al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Trajo una reforma completamente, y eso es lo que necesitamos ahora, profe. Muchachos que me acompañan aquí en la mesa de trabajo, y a todos los que nos están escuchando, necesitamos una reforma en todo lo que se está haciendo en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que comencemos a caminar conforme a lo que Él quiere. ¿Y cómo voy a comenzar a caminar conforme a lo que Él quiere si no le conozco, si no le escucho y si pienso en mi imaginario que sí le conozco y que estoy caminando bien? Sí, es necesario comenzar a traer esa reforma, pero direccionada por el Espíritu Santo, porque en muchos lugares, y lo digo, se está haciendo a un lado al Espíritu Santo y se están tomando estrategias, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero no tomamos en cuenta lo que quiere Él, ¿sí? No nos tomamos ni siquiera el tiempo para consultar, Señor, ¿qué es lo que quieres tú? ¿A dónde quieres llevarme? Quiero conocerme y quiero conocerte a ti para poder hacer tu deseo en mi corazón y poder cumplir lo que dijo el Señor Jesús cuando nos enseñó esa primera oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y que cada uno de nosotros podamos vivir, no a la imagen terrenal, como dice 1 Corintios 15, sino a la imagen del cielo. Y ahí volvemos otra vez a lo que decía Miguel, y es que tenemos que saber diferenciar entre identidad en Cristo y entre una identidad cristiana, porque ahorita me puse a pensar y dije, bueno, si nosotros nos basamos solo en una identidad cristiana, vamos a llegar a los extremos a los que a mí poco me gustan los Se extremos. nota. La forma de vestir, Sí, la forma de exactamente. hablar. Vamos a llegar Clara. a unos extremos que a mí la verdad no me gustan y que no son sanos tampoco para el Claro. pueblo de Dios, porque caemos en eso que llamamos religiosidad y que eso suena feo, pero es la verdad. Cuando empezamos a tener solamente bases de una identidad cristiana, empezamos a mirar cosas que al fin y al cabo tienen que ver, sí,
pero no son lo esencial, no son lo más importante, y caemos en eso que es la religiosidad. Empezamos solamente a mirar ropa, a mirar si se bañó, si no se bañó, si comió, si no comió, si cómo está vestido, cómo está peinado, En cómo lo de me afuera. miró. Sí, empezamos En lo físico. llegamos es a juzgar, Ajá, empezamos claro. es más a juzgar que realmente a tener una comunión con Dios, que es lo que deberíamos tener. Una intimidad. Si tenemos, exactamente, hoy Pipe me está robando las palabras, estoy... Está ahí pendiente, ¿no? Sí, si tenemos una identidad en Cristo, vamos a poder sobrellevar las otras cosas como la vestimenta y ese otro tipo de cosas, porque ya el mismo Señor nos va diciendo cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar, qué cosas están bien, qué cosas están mal, porque el Espíritu Santo dice que nos guía a toda verdad. Pero si en cambio empezamos con la identidad cristiana y luego queremos fundamentar por ahí si cabe la identidad en Cristo, no va a funcionar. Vamos a empezar a fijarnos en cosas que al fin y al cabo ni tienen que ver. Sí, importante eso. Es el fundamento que mencionábamos ahorita, ¿sí? Si mi fundamento está en la religiosidad, o en el fundamentalismo, o en copiar patrones de conducta que pienso que están bien y que me están enseñando, pues no lo estoy haciendo bien. Pero si tú, como lo dices tú, si entramos a esa dirección del Espíritu Santo, ¿sí? Y que Él nos diga, que Él ponga ese sentir en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de qué tenemos que hacer y de qué no tenemos que hacer, pues va a ser mucho más fácil poder construir esa identidad en Cristo. Bueno, muchachos, yo tengo una opinión aquí de un amigo que yo he invitado a que haga parte de Jóvenes con Propósito, pero por su tiempo él no ha podido. David Ponce, amigo de nosotros, amigo de la casa de la Universidad Bautista y de la Estación del Cielo, un gran músico, y él nos da su opinión. Vamos a ver. Buenas noches ya, Dios les bendiga a los oyentes de la Radio Estación del Cielo y al profe Álvaro también, al grupo también. Oh, se nos dañó ahí, vamos a ver qué es lo que pasó. Oh, vamos a ver. Su programa, de verdad es una bendición. Ya había tenido la invitación antes y lastimosamente no se ha podido concretar, pero me siento muy halagado de poder participar. Y ya hablando concretamente sobre el tema de hoy, sobre la crisis en la nueva generación, considero que de verdad es un problema que creo que hay que hacerle frente lo más pronto posible, porque nosotros yo soy joven, tengo 24 años y hijo de pastor, criado en la iglesia desde muy pequeño, y sí he tenido mis crisis, no voy a decir que no, y el problema a partir de mi experiencia es que se tiende a vivir a ese modo de vivir cristiano como si fuera una cultura. Y cuando salgo de las puertas de mi casa veo otra cultura distinta. Y creo que en mi mente lo entendí, que el ser cristiano es algo que tengo que hacer, más no algo que tengo que ser. Entonces yo creo que la iglesia como tal en general, para no especificar, la iglesia como tal tiene que buscar que el joven tenga un encuentro con el Señor Jesucristo, con Dios, y de que de esa manera, con esa relación que él tenga con Dios, entender de cómo tiene que ser él frente a Dios, frente a su familia, frente a sus amigos, frente a la sociedad, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en la calle. No qué es lo que tiene que hacer, porque la iglesia siempre ha enseñado, y yo me incluyo también, hemos enseñado qué no debemos hacer, qué debemos hacer, cómo debemos vestir, cómo debemos hablar, cómo no debemos hablar, qué intenciones debemos tener, pero no creo que se les enseña la esencia, que es la relación con Dios, ¿no? Que creo que es la parte fundamental, y creo que es el eje donde gira la esencia de lo que es el ser cristiano como tal. Muchas gracias nuevamente y que Dios les bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo y hermano, un gran amigo, una persona que quiero muchísimo, a David Ponce. Una bendición cuando me ha tocado enseñar en la Universidad Bautista. Vamos con esta canción que el grupo se llama
Out of Eden, fuera del Edén, aquí a través de Jóvenes con Propósito. En la estación del cielo. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Jóvenes con propósito. Bueno, estamos en Jóvenes con Propósito a través de www.laestaciondelcielo.com y estamos tratando el tema de la identidad 2.0, la identidad en los jóvenes. Tengo en línea a Camilita que está enferma. Camila, Dios te bendiga. Permitirme estar desde este modo en la... Hola, Camila. ¿Qué hubo? Hola, que decía que muchas... Espérate, yo cuadro acá. Toca cambiar este cable. Hola, ahora sí. Hola, ¿ahora sí? Sí, ya. Bueno, está diciendo que hola a todos y que muchas gracias por permitirme estar en el programa de esta manera. Que no pude acompañarlos, pero que el próximo jueves voy a estar. Bueno, en oración para que te puedas recuperar. Me imagino que es una virosis, ¿eso que está dando o no? Sí, tengo como esa gripa y ese malestar de gripa que lo manda uno a la cama. Sí. ¿Nos estás viendo por la cámara o no has tenido la oportunidad de entrar al Facebook? No he podido. Yo no, o sea, como mi Facebook yo no lo uso, pero pues ya lo voy a volver a usar.
Bueno, estamos con Luis Miguel, está Laura Camila, está Juan Felipe y está Pipe Ocampo. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Camilita, tú que eres parte de Jóvenes con Propósito, acerca de la identidad 2.0 en los jóvenes, la identidad en Cristo? Pues había un punto que Luis Miguel había enviado que a mí me pareció muy interesante y es hablaba sobre el debate de que la identidad en Cristo o una identidad cristiana. Yo creo que entre las dos nosotros como debemos tener muy claro que nuestra identidad está en Cristo, no en una religión ni en una denominación. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro primer lugar, cuando Él es el centro de nuestras vidas, obviamente Él va a ser nuestra identidad. Es más fácil y es muchísimo mejor decir yo soy hija de Dios a decir yo pertenezco a tal iglesia o vengo de este lugar o me congrego en este parte. Entonces yo creo que es más certero decir mi identidad está en Cristo que tengo una identidad cristiana. Camilita, ¿qué cosas podemos decir que identifican a la persona que sigue a Cristo? Pues una de las características que un hijo de Dios tiene por naturaleza, por herencia de su papá Dios, es el amor, es la paciencia. Y yo creo que un hijo de Dios es paciente y demuestra el amor en las cosas que hace y en cómo las hace. Qué bendición, Camilita. Esperamos que el próximo jueves estés con nosotros nuevamente, que te hayas recuperado. Claro que sí, obvio. Bueno, Camilita, Dios te bendiga. Te deseamos una feliz tarde y gracias por tu opinión aquí en Jóvenes con Propósito. Bueno, muchas gracias a todos, muchachos, chao, que estén bien y gracias a los oyentes de la Estación del Cielo. Enciende el Facebook, vuélvelo a abrir. Listo, dale, pastor. Bueno, bendiciones, Camilita. Bueno, creo que interesante lo que estaba diciendo Camila, ¿no? Acerca de la identidad como cristianos, ¿no? Lo que ustedes decían, yo creo que al lugar esas opiniones que todos debatíamos aquí, teníamos acerca de que ser cristiano no es hablar, sí, como un lenguaje que me identifique o vestirme de cierta manera, porque yo conozco personas con tatuajes y son unos hijos de Dios y tienen unos frutos tremendos, ¿cierto? Personas que rompen el estereotipo, ¿cierto? Rompen el molde, por decirlo así. Eso, se podría rompen decir el molde. También. Con tatuajes, con aretes. Yo conozco gente con arete y comprometida y metida con las cosas de Dios. O hasta Ahí le dio con expansiones. Álvaro Domínguez. Pero yo quiero hacer una pregunta. Esas personas... No estoy... solamente voy a hacer una pregunta. Las personas que tienen estas características, ¿sí? ¿Se lo han hecho profe antes o después de ser cristianos? No, yo supongo, yo no he Hay de averiguado. todo. Sí, Pues hay de pero todo yo conozco ¿sí? gente que antes de ser cristiana ya Ajá. tenía, Sí. tenía O después eso. también. Yo Yo también. también conozco que Y después. no tienen un estereotipo cristiano, no necesariamente yo conozco gente que no es cristiana y Dios te bendiga, hermanito. Sí. ¿Sí? Y después fumando y después diciendo vulgaridades. Pero vemos personas que Sí. quizás tenían tatuajes antes de ser cristianos, tenían extensiones y todo este tipo de cosas. Expansiones. Expansiones, eso, gracias Juan Felipe. Y cuando llegan al cristianismo, claro, el Espíritu Santo poco a poco va haciendo la obra y llegarán un momento donde se los quiten. Pero inicialmente muestran los frutos, muestran de que el Señor está Alvarito, trabajando en me ellos. hiciste acordar de una canción que me encanta de Alex Zurdo, que es Mentes Religiosas, y dice precisamente eso. O sea, a veces criticamos a una persona porque tiene un tatuaje. No conocemos realmente a las personas, no sabemos qué hay detrás de cada persona o cuál es la esencia de cada persona. Pero sí conozco muchos casos de personas que tal vez no son, digámoslo así, que uno las vea con una falda hasta el último dedo gordo. Los evangélicos, mejor. O sea, no, pero que dan frutos y que a veces uno va por la calle y son las personas que siempre llevan una sonrisa en el rostro, que siempre están prestas a ayudar a los demás, mientras que a veces los mismos cristianos somos los más mal encarados, somos los que mal siempre nos genial, estamos los quejando, aburridos. los negativos. Hay muchas personas que nos enseñan lecciones aún con tatuajes, aún con extensiones, pintados el cabello. Ahí se le dio donde era el Señor. Cuando yo hice la pregunta no estoy discriminando, ¿no? Aclaro. No. Hice la pregunta porque es un tema interesante.
¿sí? Sin embargo, pues pienso que si una persona después de ser cristiana toma esto, pues me parece que no está bien, ¿sí? Me parece que no es correcto, ¿sí? Porque, pues, o sea, es como si muchas personas se amparan en la gracia, ¿no? Entonces, sí, estoy en la gracia y yo, puedo hacer lo que quiera. Pero no entienden ni siquiera el concepto, ¿sí? No entienden ni siquiera el concepto de qué es la gracia. Y la gracia no es solamente ese regalo, sino que nos da el poder para vivir conforme a lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, por eso les hice la pregunta. Sí, no, y está bien, pero lo que yo te digo, ¿no? Hay personas que, claro, ¿no? Yo pienso que eso es de cada quien. Sí, es más personal. Sí, yo realmente no juzgo a esas personas. No, Conozco personas muy comprometidas con tatuajes, Sí. con aretes, que sirven en la iglesia. Yo soy de los que yo digo, de los que yo pienso, yo digo internamente, yo digo, esa persona llegará un momento donde el Espíritu Santo le revele y él mismo actuará. Claro. Pero cuando sienten presión, lo que hemos hablado en Exacto. otros programas, si yo lo presiono, si yo lo critico, si yo lo señalo, ¿qué sucede con esa persona? Se va de la iglesia. Le di dónde era el señor Se aparta, Álvaro. se puede apartar. Yo les hago una pregunta. Ustedes, Pregunte. el Señor los llama a un sitio X en donde esa cultura se tatúa, esa cultura, su mejor valor es la mentira, y usted debe ir allá a llevar el evangelio. Mi pregunta es, ¿usted aculturiza o hace un encuentro de culturas permitiendo que sea el Espíritu Santo el que transforme y el que ayude a llevar el evangelio a esa cultura? Yo haría un encuentro de culturas, ¿sí? Porque yo no tengo por qué cambiarle la cultura a nadie, Claro. ¿sí? Yo no puedo llegar a donde los indígenas y decirles que a las mujeres que porque andan con el torso Que se desnudo, vistan, que eso se es vistan. pecado. Ajá. Y como pasó, yo creo que ya lo conté aquí, un grupo misionero fue a un viaje, vieron las mujeres con el torso desnudo, Laurita, y al siguiente viaje llevaron blusas, y al tercer viaje, esas mujeres con el torso desnudo le habían hecho un roto, Sí, una circunferencia sí, en la blusa. Sí, usted lo había contado. Claro, porque es que esa es la cultura de ellos. Yo dejo que el Espíritu Santo, sí, yo doy unas pautas, yo enseño qué es pecado, yo enseño cuáles son los valores, cuál es la moral, pero ya las personas son las que a través del Espíritu Santo pueden cambiar y pueden ser transformadas y tocadas. Porque si uno le dice a la persona, es que eso es pecado, eso está mal, yo creo que la persona no va a entender, y por el contrario la persona puede tomar la decisión de alejarse del evangelio. Hay muchas personas que se han ido así. Yo les conté la historia de la persona emo que llegó a nuestra iglesia. Entonces tocó el piano, se sentó en el piano. Fuimos porque yo estaba allí, le dijimos al pastor, vea, no permita eso. Él fue y le recriminó al joven, y el joven no volvió a la iglesia. Ay, ¿Y qué Álvaro. será hoy de su vida? No, Estoy eso- hablando de una historia de 10 años. No, Bueno. muy importante porque muchas veces nosotros pensamos de que nosotros somos los que traemos el convencimiento. Sí, Exacto. y el único Bien, que trae Pipe, el de convencimiento los míos, de los míos. sí, y el único que trae el convencimiento es el Espíritu Santo. O sea, Amén. yo debo ser el instrumento para Exactamente. llevar la palabra. Sí, la palabra queda sembrada, pero yo tengo que tener muy claro de que no es imponer mi idea, sino que es permitir de que sea el Espíritu Santo trayendo ese convencimiento a esa persona, y que esa persona pueda ser sensible a la voz para poder escuchar, ¿sí? Sí, es Yo- cierto. Dale. ¿Yo por qué les hago esta pregunta? Ustedes vayan a la Gran Comisión, ¿cierto? Van a la Gran Comisión y allá, pues, yo no sé, yo me meto en esta partecita y me meto en la vida como si fuera un discípulo, y me meto en la vida en un momento como si fuera Jesús, ¿sí o qué? Y entonces ellos están allí, están hablando. Yo me imagino en ese momento todo el tema como discípulo siguiendo a Jesús, y entonces Jesús dice: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícelos, Padre, Hijo, en nombre del Espíritu Santo, enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Y ahí un momentico, ¿qué pasó? Jesús se fue, se voló. ¿Sí o qué? Ascendió. ¿Y cómo quedaron los discípulos? Como que, ok, está bien, yo voy y le enseño, o yo voy y hago discípulos, pero ¿cómo? ¿A qué horas va a ser el culto? ¿A qué hora? ¿Cómo me visto? ¿O cómo visto a la gente? ¿O será que me paro, me siento? ¿Qué hago?
No, O sea, Jesús nunca dijo nada. no, Sí. pero estuvieron 3 años con él. No, Sí, sin sí, embargo, sí. sin embargo me Momento. parece importante, Luis, qué pena que te interrumpa ahí, un paréntesis chiquitico. Me parece importante porque yo también he pensado eso. ¿Y saben dónde encontré la respuesta? En Hechos capítulo 1, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Porque cuando se derrama el Espíritu Santo, recuerden el primer discurso, el discurso de Pedro. Pedro le predica a muchísima gente de muchísimos idiomas, pero fue solamente que ellos entendieron el mensaje del reino a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hubieran podido hacer absolutamente nada. O sea, no hubieran podido predicar como ellos predicaron y todo el mover que se generó en todo lo narrado en el libro de Hechos. Dale, Luis. O sea, ¿por qué se los digo? Porque es que independientemente de La historia todo, quedó inconclusa. cada uno, Señor, no te vayas, espérate. Exacto, o sea, Como cada en uno, continuará. cada uno queda Las como que, esferas bueno, del ¿qué va a dragón. pasar? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo ahora que tú te vas? Y entonces si vamos más allá, o sea, y creo que esto nos lo ilustra muy bien Lucas Leis en algún momento, y entonces dice, si yo me voy más allá a averiguar qué es lo que nos dice de cómo hacer algo de esta manera, pues yo puedo encontrar en Pablo, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 12, que habla acerca del amor y que habla acerca de los dones y que hay que utilizar los dones de todos. Y si yo me voy a 1 Corintios 14, dice que hay que hacer las cosas en orden. Pero de ahí para allá no hay nada más. O sea, para mí, ¿qué quiere decir esto? Usted puede, ¿sí?, llevar ese evangelio, hacer discípulos con toda estrategia, con todo lo que haya. Sin embargo, usted haga lo que dice Jesús. ¿Qué dice que haga Jesús? Vaya y haga el discípulo. Hacer discípulo no es simplemente ir a hablar de la palabra. Hemos confundido ir a predicar con ir a ser discípulo. Aparte de eso, bautizar, pero aparte de eso enseñar a ser obediente a lo que Cristo enseñó. Nos enseñó. Entonces yo creo que si usted hace esto, si usted utiliza los dones de todos, si usted hace las cosas en orden, usted tiene toda potestad para trabajar en medio de todo eso, sea usted, y qué pena que aquí lo diga, pero sea usted que tenga el tatuaje, que tenga el arete, que tenga la personalidad que tenga, siempre y cuando usted tenga los resultados que nos indica Cristo, que nos indica la Biblia que debamos de tener, el fruto, lo podemos hacer. Es Ahí está. Así claro, es, bravo. claro, no, Oye, no. oye, eso, pero... No, y otra cosa, Luis Miguel, y tú lo tocaste ahora con la pregunta, si nosotros vamos a culturizar, ¿sí? Exactamente. O vamos a tener un encuentro de dos culturas. Si nosotros vamos a donde los indígenas, no podemos pretender de que ellos se pongan jean y cambien la falda. Si vamos a los países musulmanes, no podemos pretender de que ellos se pongan un jean porque no se lo van a colocar y cambiar la túnica. Sobre todo, por ejemplo, el tema de las mujeres, que en la cultura de ellos no muestran ni siquiera el tobillo. Y entonces nosotros no podemos llevar la cultura de Occidente como una forma. Voy a decir esto y va a sonar duro, pero una de las formas de pensamiento para penetrar América Latina en el siglo XX y finales del siglo XIX, para penetrar con la ideología norteamericana, fue el Evangelio. Suena duro, Sí. ¿sí? Suena duro. Una de las formas para penetrar con la cultura imperialista, yanqui, como lo quieren llamar, de Estados Unidos en América Latina fue la utilización del Evangelio. Lo mismo los españoles para penetrar a América Latina y podernos saquear, ¿qué hicieron? Nos trajeron el Evangelio de su manera, ¿no? Católica. Muchachos, van a decir algo para que nos podamos despedir, porque yo sé que ustedes... la profesora Marta. Cami, La profesora Marta. Saludos, allí tenemos saludos. sí, yo Laurita. tengo saludos Todos. también. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Yo tengo saludos a una persona muy especial para mí, muy especial para mí. Uy. Me voy tira al a agua. confesar, me voy a confesar. No, pero sí a mi bonita que está en Medellín. Sí, le mando un fuerte abrazo a mi hermosa que está pendiente escuchándonos, Elena Restrepo. Pero está de viaje y regresa Hola, Eliana. a la ciudad. No, ella está viviendo allá, la extraño muchísimo, 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 así que le mando un fuerte beso, un abrazo desde aquí, desde la Estación del Cielo. Listo. Saludes. ¿Quién más? desahogó. ¿A quién van a saludar? Laurita, ¿quién tienes ahí? Bueno, está David Ponce, está John Cairasco y Me mandó saludos, John. William David Un abrazo. Taño.
Bueno, no tienes a nadie más. Yo Pues tengo... se leyen los que están aquí. Bueno, tengo a Carlos Mario Vega, John Cairasco, que me manda un saludo. John, sí, tiempos sin vernos, tenemos que Desatrasarnos, Algo conversar así. un ratico. Tengo al profesor, pastor, amigo, compañero de la Universidad Bautista, Javier Barco, Andrés David Sierra Valencia, Pipe. Mi primo, un saludito desde Bogotá, está conectadísimo trabajando en la iglesia. Uy, qué Por ahí bien. me mantiene mandando videos de los proyectos, de cómo va. Le mando un fuerte abrazo a mi primo, lo extraño muchísimo porque él ha sido mi maestro en la música. Amén, sí. Quien te enseñó todas las virtudes que tienes con la guitarra. Liliana Rodríguez Granada, Lilianita, te mandamos un abrazo. La esposa de JBL, el ministro de República Dominicana. Luis García, nuestro amigo, el famoso Luis. Mono, el Mono, nos está escuchando de Tiempo En Vivo sin Banda. verlo. El de Remolineando. Sí, remolineando, qué bien, lo estamos esperando, Mono. Laser Mazate también nos está escuchando, Emanuel Arana, Juan Carlos Vázquez desde República Dominicana también es un salmista, adorador, y Cristian Martínez también hace parte de los medios cristianos. Ustedes no toman en serio. Eso nada, es muchachos. eso es los miércoles a las 6 de la tarde. Eso sí. La estación deportiva. Bueno, muchachos, William, ya saludaron a William David Montaño, Laura Camila Paz Hoyos, le mandamos un saludo. Un saludo a Laura. Pastora Sandra, ya sale Laurita, o sea, cronometre. Pendiente. En Pendiente una hora con debe el estar tiempo. allá. Hoy no la van a llevar en moto. Pendiente de Laura, que bueno, no voy a decir nombres. Laura, no. Uy, Pero yo ni siquiera estoy asimilando, o sea, ¿qué? Yo tampoco entendí. Da vivienda. Él ni siquiera entendió riéndose. Bueno, muchachos, Luis Miguel, tú qué, tu conclusión final. Bueno, mi conclusión final es básicamente de que es posible hablar de una identidad en Cristo, de que es una identidad 2.0, de que es mejor hablar de una identidad en Cristo que una identidad cristiana, y que debemos de reconocer básicamente quiénes somos en Cristo. Debemos de reconocer que somos santos, debemos reconocer que somos para ser santos, debemos de recordar que Cristo nos compró con su sangre, debemos de recordar todo lo que él ha hecho por nosotros en la cruz, con el sacrificio de la cruz, y sin embargo llegar al punto de hoy y decir: es por esto que yo tengo mi identidad en Cristo, es por esto que yo soy seguidor de Cristo, más que es por esto que yo tengo una identidad cristiana. De todas maneras, esto es un tema que vamos a tocar también el próximo jueves, ¿cierto? Ujú. En donde vamos a tocar ya un tema de crisis de identidad en nuevas generaciones, Tremendo. cómo formamos nuestra identidad en Cristo y ¿Cómo la posmodernidad influye en la identidad de los jóvenes? Claro. exacto, cómo nuestra propia cultura está influyendo en esa... ¿Y cuál es el carácter Identidad. de Cristo para poder comprender cuál es el carácter de nuestro Señor y si nosotros tenemos el carácter de Cristo en nosotros? Porque tú lo dijiste bien, no es ser, hay que diferenciar entre ser cristiano y el cristianismo. Hay mucha gente que, claro, palabras de Dios te bendiga, Dios te guarde, no sé qué, pero ¿realmente es cristiano? A veces las decimos hasta para matar tiempo en el culto, ¿no? O el famoso amén, ¿no? Amén. Y a, Amén. Sí. y a veces, por ejemplo, cuando nos convertimos, cuando no somos cristianos, Esta gente le da decimos una duro a la religión. Sí, cuando no somos, chicos, cuando no somos cristianos y nos golpeamos de pronto un dedo o nos sucede algo, Dios mío. decimos una mala palabra, pero cuando llegamos al cristianismo, entonces ya cambiamos la mala Ajá. palabra por, Sí. ¡ay, Ay, Dios. Dios. santo! Jesús de Nazaret. Sí, Por los clavos de Cristo. Ustedes son muy espirituales, hermanos míos. Por los clavos de Muy, Cristo muy haciendo espirituales. no, sí, eso decía un amigo cuando Sí. cuando las cosas estaban así como medio mal, y es que por los clavos de Jesucristo. Laurita, tu resumen. No, perdón. Bueno, yo lo tengo con La ventaja es que te están viendo en video, ¿no? Sí, y que No, hay es que alguien esa no especial la- que la está Esa viendo. No lo estaba escuchando. La A mamá. ver, una persona, los dejo con esta frase, una persona no es lo que piensa de sí misma que es, sino lo que Dios opina que esa persona es. Uf, Uf, excelente. contundente. Al grano como asepsia, ¿De ¿no? qué libro? ¿De qué libro? No, ese sí. Un pensamiento de...
Anónimo. Personal. Juan Felipe. Bueno, mi conclusión es la siguiente. No estamos definidos por nuestros sentimientos. No estamos definidos por las opiniones de los demás o por las circunstancias. No estamos definidos por los éxitos o fracasos. Tampoco estamos definidos por el auto que conducimos o por el dinero que ganamos o las propiedades que poseemos. Estamos definidos es solo por Dios, y Él nos identifica como propios en 2 Corintios 1:22. Dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Bien, Juan Felipe. Juan Felipe Bien, siempre Juan. Con esa voz. con unos cierres Sus promesas. sí. Para Harry Potter, ¿no? Ay, Dios. Sí, a él sí le suena genial. Para esos audios de Harry Potter o de Game of Thrones. Game of Game of Thrones. Thrones. Pipe. Bueno, hay un pasaje en la Biblia que me gusta muchísimo y es Romanos capítulo 8, verso 15, que dice que ninguno de nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido espíritu de adopción, por el cual todos nosotros clamamos Abba Padre. ¿Sí? Y estoy de acuerdo con la opinión de David Ponce, le mando un saludo a David, a Ponce, que es necesario que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro personal con Cristo, porque ese encuentro personal con Cristo va a marcar un antes y va a marcar un después. Así que es necesario que seamos totalmente honestos con lo que hay en nuestro corazón, que lo expongamos delante de la presencia de Dios, ¿sí? Lo digo porque en algún momento yo también estuve cautivo en muchísimas cosas, ¿sí? Y entiendo a muchos jóvenes que no han podido vivir a plenitud y que en su corazón se sienten mal, ¿sí? Que no pueden vivir bien y que no saben, no tienen la menor idea cómo comenzar a construir esa identidad en Cristo. Así que una de las cosas que me ayudó mucho fue a comenzar en mis oraciones a decir esa honestidad, a ser honesto, a tratar con esa verdad y a reconocer que yo no puedo solo, que soy un pobre de espíritu y que necesito al Señor para poder caminar conforme a lo que Él quiere. Yo voy a terminar con este texto bíblico, yo no sé si ustedes ya lo mencionaron, no lo recuerdo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó por mí, yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, significa de que yo ya tengo el carácter de Cristo. Eso es lo que me debe identificar, lo que nosotros en la iglesia hablamos como el ADN de Cristo, es lo que me debe, lo que debe resaltar de lo que hay dentro de mí. Recuerden que lo que hay en el corazón es lo que nosotros exteriorizamos. Yo quiero que Laurita nos dirija en oración. De pronto hay jóvenes que no tienen en este momento no tienen a Cristo, que en este momento están pasando una crisis de identidad, y yo creo que es la oportunidad para aceptar a Cristo, porque cuando nosotros aceptamos a Cristo nos reconocemos quiénes somos. Recuerden el niño ciego de nacimiento. Cuando el niño ciego de nacimiento es sanado por el Señor, las personas que estaban allí le dicen, Él es, a Él se parece, y Él dice, yo soy. Y cuando Él dice yo soy, es un tema de identidad que podemos abordar la próxima semana. Él es, a Él se parece, y el niño que nunca se había visto, que nunca había visto algo, dijo yo soy. Es un tema de identidad. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, pidiéndote que por favor nos permitas experimentar esa identidad que solo podemos encontrar en ti, que podamos reconocer lo que hiciste en la cruz del Calvario, que podamos amarte, estar siempre presentes para ayudar a los demás, que podamos sentir tu presencia, sentir tu gozo, experimentar la verdadera libertad en Cristo. Te pedimos perdón si te hemos fallado, si hemos cometido algún pecado, pero sabemos que abogado tenemos en el cielo. Señor Jesús, te pedimos que nos perfecciones cada día, haznos como vaso en mano del alfarero, moldéanos. Ayúdanos a seguir adelante, a cumplir nuestras metas, sueños, a cumplir todos nuestros anhelos, nuestras expectativas en ti, porque solo en ti confiamos y sabemos que la obra la vas a hacer hoy. Amén y amén. Amén, Señor.